Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy venimos con un plato que más de uno sí o sí tiene que copiar. Vamos a estar haciendo unas prepisas, o sea, vamos a estar enseñando a hacer la masa de la pizza, que realmente es muy pero muy sencillo, súper fácil de hacerse, y por sobre todo después lo que vos le pongas encima a la pizza es la cantidad de ingredientes son infinitas y las combinaciones aún más. Bueno, vamos a empezar a trabajar sobre eso. Primero que nada vamos a ver nuestra lista de mise en place para poder arrancar lo antes posible. Para esta preparación necesitamos 500 gramos de harina, 250 de agua, 35 gramos de aceite de oliva, 30 gramos de levadura, 10 gramos de sal, 200 gramos de queso mozzarella, cantidad de gusto de queso parmesano, 3 tomates perita, 150 gramos de salsa de tomate y variedad de ingredientes para la pizza. Muy bien, regresamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Primero, el desarrollo de la masa, que es bastante, tiene algunos secretos a la hora de trabajar con masas, pero es muy sencillo. Vamos a pasar esta tabla hacia el frente porque vamos a necesitar trabajar justamente acá, en el medio de la mesa. Ahora, si tenés alguna máquina para hacer panificados, mejor, es mucho más fácil, pero digamos que hay algo poético en hacer las masas a mano desde cero. Bueno, necesitamos 4 ingredientes. Para cualquier tipo de masa, estos son los 4 ingredientes principales. O sea, te estoy hablando de un pan de campo, de una masa de pizza, de un ciabatta, de una focaccia, no importa. El tema es que para cualquier pan necesitas sí o sí harina, agua, levadura y sal. 4 ingredientes. Todo lo demás varía, incluso la materia grasa. Vos podés usar manteca, podés usar aceite de oliva, podés usar grasas, podés usar lo que vos quieras. Pero estos 4 ingredientes son la base de cualquier panificado, ¿sí? Bueno, empezamos. Primero que nada vamos a volcar toda la harina en la mesada. Vamos a hacer un cuenco, un hoyo, ¿sí? Ahí. Acá adentro vas a disponer el agua, la levadura y la sal. Pero la sal, ojo, la sal y la levadura nunca pueden entrar en contacto directo. Ese es un detalle súper importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la levadura son pequeños bichitos, ¿sí?, que están vivos, y la sal es como ácido para ellos. O sea, es lo mismo que te eches aceite de motor más o menos encima. Bueno, entonces, la sal la tenés que poner por fuera del anillo que desarrollamos recién, ¿sí? Como ves, yo voy poniendo la sal por fuera. Una medida para que nunca falles es, por cada kilo de harina, 20 gramos de sal, ¿sí? Todo lo que es panificaciones está todo pesado, o sea, es igual que la pastelería. En este caso, hay ciertas cosas que puedes hacer a ojo, hay otras que no. Levadura, podés ponerla en el medio. Un dato importante, la levadura o el porcentaje que utilices de levadura siempre va a variar de acuerdo al clima o la temperatura ambiente que estés manejando. ¿Por qué te digo eso? Básicamente, la levadura, cuanto más calor hace y más humedad hay, mejor se desarrolla y más se tiende a hinchar el pan, ¿sí? Hinchar, leudar, inflarse, básicamente esa es la acción de la levadura. Entonces, vos tenés siempre que tener en cuenta eso. Los porcentajes de levadura cambian. No es lo mismo que hagas pan en un ambiente que está acondicionado, donde está fresco, a que lo hagas en una galería donde hace mucho calor. Es muy diferente, el pan trabaja de esa forma. Bueno, agregamos el agua en el medio del cuenco y ahí tenemos la base o el inicio de nuestra preparación. ¿Cómo vamos a proceder? Vas a ir mezclando acá mismo, vas a ir haciendo una pastita junto con lo que tenés de levadura. Hay 2 tipos de levadura que vos podés encontrar en el mercado. Podés encontrar la levadura seca y la fresca. Esta que estamos usando es la fresca, que parece un trocito de manteca, básicamente, que se disuelve muy fácil en agua. La otra, que es la seca, parece confites. Son pequeños granitos, ¿sí?, grises, que también se hidratan de la misma forma que esta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La seca tiene mucha más potencia, ¿sí? Es mucho más concentrada, digamos, por dar una explicación así rápida y fácil, que la fresca. Entonces, si vos usás 10 gramos de fresca, cuando pasás a levadura seca tenés que usar 5, porque es casi el doble. Bueno, a medida que voy desarrollando esta pastita, voy sacando harina de los costados y voy integrándola al medio, ¿sí? A medida que vas haciendo eso, se va a ir formando una masa, ¿sí? Se va a ir formando una crema. Lo lindo de esto es que la pared de harina ataja toda el agua, o sea, no se va a armar ningún desastre. Ahora, un utensilio interesante que tenés que adquirir para trabajar panificados es este. Esto es un cornet,
¿sí? Se utiliza mucho en panadería, es básicamente para poder separar lo que vos tenés, lo que se pega por la mesada, para poder maniobrar mejor toda la masa. Entonces, en algún punto yo empiezo a usar el cornet. Mientras tanto, con una cuchara o un tenedor vas integrando todos estos ingredientes. Te vas a ir dando cuenta que a medida que vas integrando la harina se va ganando consistencia el agua, se va desarrollando una pasta. Primero empieza siendo líquido, después una crema, después algo más espeso, hasta que toma el cuerpo de masa. Un dato importante, cuanto la suavidad que tenga la masa, va a ser básicamente la suavidad que tenga la miga después. Por lo tanto, si vos tenés una masa suave, vas a tener una miga suave. Si tenés una masa muy dura o muy firme, vas a tener obviamente una corteza muy dura y también una miga mucho más resistente, mucho más firme. Que es la característica, por ejemplo, de los panes de campo. Son panes más pesados, ¿sí? Bueno, fíjate cómo va quedando, ¿ves? Cada vez está más cremoso. Acá ya no hay riesgo de que el agua se corra, ¿sí? Porque básicamente ya tiene buena cantidad de secos. Esta técnica de elaboración de pan también es muy buena porque vos a medida que vas agregando la harina, vos vas regulando qué tan húmeda querés la masa, porque vos sos el que va agregando la harina. Bueno, llegamos a este punto donde ya no tengo que preocuparme por las paredes de harina y ya puedo incorporarlo de esta forma. Fíjate cómo voy haciendo. El cornet me ayuda a ir levantando la masa, ¿sí? Y también a incorporar la harina de manera correcta. ¿Está? ¿Ves? Voy haciendo esto y en un punto sí o sí hay que meter mano, que es la parte linda, digamos, de desarrollar la masa, justamente trabajar de esta forma. Entonces, con el cornet uno se va ayudando a modo de que la masa que se va quedando pegado por el piso, o sea, por la mesada, vos los puedas ir levantando. Vas a ir notando cómo se va desarrollando la masa. Si se te empieza a pegar por la mano, y bueno, usás el cornet y sacás lo que se pega. Todo eso que cae lo volvés a integrar, ¿sí? Es muy fácil trabajar panificados. Como te digo, tenés que tener ciertos detalles nomás en cuenta. Las proporciones, la temperatura en la que trabajás y por sobre todo, después las cocciones. Las formas de cocinar panes hay muchísimas. Hay hornos muy fuertes, hornos con agua. Podés hacer, incluso hay recetas que se hace con el pan frito, o sea, se lleva a fritura. Lo importante también después de este procedimiento, que es una vez que yo desarrollo toda la masa, es básicamente darle el descanso que necesita. Para hacer prepisa nosotros no necesitamos tener un descanso muy prolongado, ¿sí? Con un solo descanso que la masa se hinche y después le sacamos el gas, ya es suficiente. Pero ahora, hay otros panes que para poder justamente tener una forma mucho más perfecta, se le da 2 descansos. O sea, se le deja descansar, se infla, sacamos el aire y volvemos a dejar descansar y después recién enviamos al horno. Bueno, fíjate cómo ya va quedando, ¿ves? Ya tenés la masa y fíjate toda la harina que me quedó. Toda esta harina que me queda, básicamente, yo la puedo reservar y la vuelvo a usar para otra preparación. La idea es que vos vayas regulando la cantidad de agua que vos incorpores. Ahora, una medida clásica es por cada kilo de harina, normalmente se calcula entre 60 y un 40% de agua para la hidratación de la masa, ¿sí? Eso es para cualquier tipo de panificado. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo ya tengo una masa que está lista, que ya está leudada y es básicamente igual que esta. ¿Qué es lo que vos vas a hacer? Vas a aplastarla bien una vez que descanse. El descanso tiene que ser por lo menos te digo 20 minutos. Una vez descansado, vas a tener los bollos desarrollados, los aplastás bien, que te queden la forma de prepisa y los cocinas. Yo ya tengo las prepisas listas, entonces vamos a trabajar sobre eso. Ahora en el siguiente bloque vamos a hacer la salsa y te voy a estar hablando de los toppings que vamos a estar utilizando. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos. Yo acá ya te había dicho, tengo 3 masas, que fue lo que llegué a desarrollar, 3 prepisas, que es básicamente como te había mencionado. Tenés la masa una vez desarrollada, ¿qué vas a hacer? Esta es la masa, ¿sí? Hayamos llegado a este punto, ¿qué tenés que realizar ahora? Esto lo enfilmás, ¿sí? Lo tapás con un paño húmedo y lo dejás descansar 20 minutos. Esto va a doblar su volumen, ¿sí? Va a crecer el doble. Una vez que crece el doble, así como está,
lo levantás, lo pones en la placa donde vas a utilizar, la aplastás bien, solamente con la yema de los dedos, ¿sí? Le sacás todo el aire posible, la dejás bien plana, bien circular obviamente, y lo mandás al horno. ¿A qué temperatura? Y por lo menos unos 210 grados, porque es pre-pizza. La idea es que vos cocines, pero parcialmente la masa, a modo que después el dejarle más crocante, eso ya lo termines con la pizza en sí. Y te van a quedar así. Los bollos eran un poquito más chiquitos, ¿sí? Estos son 3 que llegué a desarrollar. Básicamente de acá, por ejemplo, te salen 2. De la masa que habíamos hecho en un principio te salen 2, ¿sí? Entonces, calculale que vos podés trabajar de esa forma este tipo de masa. Entonces, esto lo ponemos por acá, la masa de este lado. Vamos a trabajar ahora la salsa. La salsa de tomate ya te la había mencionado en varios programas. A mí me gusta trabajar, si querés tener una relación calidad y rendimiento, entonces trabaja de esta forma. Usás la mitad de tomate fresco, la otra mitad tomate en conserva. Es la mejor manera porque simula mucho el sabor real, digamos, de una salsa de tomate, pero también simula, o sea, también tenés rendimiento, porque muchas veces comprar solamente salsa, hacer salsa de tomate solo a base de tomate fresco es caro, sobre todo dependiendo de la temporada del tomate. Entonces, lo cortamos en cubitos. Para mí la salsa de tomate lleva solamente tomate ajo, ¿sí? Nada más que eso, y ni siquiera es necesario que le saques la piel o las semillas. Todo depende del punto del tomate y por sobre todo la cocción que le des, ¿sí? Esos detalles son muy importantes. Ahora, si vos querés, si vos a tu salsa de tomate le pones cebolla, le pones zanahoria, adelante, no hay ningún problema. Otro ingrediente que para mí sí o sí va en una salsa de tomate es el orégano fresco. Le queda súper, pero súper bien. El orégano lo pones al final, prácticamente cuando ya la salsa está terminada. Vamos a ir calentando la sartén. Acuérdate que una técnica para eliminar la acidez del tomate parcialmente es utilizando mucho calor. O sea, la sartén bien caliente, materia grasa y ese choque térmico que va a tener el tomate ayuda muchísimo a eliminar esa acidez. Porque la acidez se encuentra en 2 lugares específicamente. En la piel del tomate y también en la pulpa, en las semillas, más que nada. Son los 2 lugares donde vos puedes encontrar la acidez propia del tomate. Ahora, si el tomate ya está un poco más maduro, esa acidez disminuye considerablemente. Te estoy hablando de tomates que sean muy frescos. Normalmente los tomates más frescos se utilizan más que nada para ensaladas o para ponerlos justamente encima de la pizza, donde no nos afecta tanto la acidez. No hay nada como una salsa de tomate bien dulzona, pero que desarrollás el dulzor de la concentración de su sabor, ¿sí? La salsa de tomate, si la realizás bien, tiene que tardar por lo menos unas 2 horas de cocción, porque vos tenés que cocinarla despacio, a fuego muy lento, suave, a modo de que todo ese sabor se concentre lentamente. Y preferentemente, un consejo que te doy, que es mi gusto personal, es que a la salsa de tomate, en vez de ponerle azúcar, que es lo que todos ponen, le pongas miel. Le queda mucho mejor y el sabor que aportás es mucho, pero mucho más significativo. Bueno, ya tengo una buena cantidad de tomate cortado en cubitos y vamos a empezar ya a cocinar. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta lo que te había dicho de la temperatura. Ya está bien caliente la sartén. Primero la sartén sola, ¿sí? Solo sartén que se caliente. Ahí recién materia grasa, quiere decir aceite. Siempre es mejor aceite, no manteca, porque la manteca se quema mucho más rápido. Y manteca no va tanto para salsa de tomate. Una vez que agregas todo el aceite y tiene esa consistencia bien fluida, que es la que buscamos, quiere decir que ya está caliente, va el tomate y tiene que hacer ese chillido bien particular del contacto del choque térmico, ¿sí? Tiene que levantar vapor. Ese vapor que levanta es justamente el exceso de agua del tomate. Y dentro de esa agua está gran parte de esa acidez. Entonces, le dejas a esa temperatura fuerte durante por lo menos 1 minuto, contás 1 minuto, y después bajamos la temperatura a suave, fuego medio o incluso fuego bien bajo. Y ahí ya empieza ese proceso lento de justamente cocción que necesitamos para que el tomate elimine la mayor cantidad de acidez. Perfecto. Bueno, esto ya está entonces parte de nuestra salsa de tomate. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle el puré, pero el puré va a ser prácticamente
dentro de un ratito, ¿sí? Vamos a esperar primero que se elimine una buena cantidad de humedad y ya hacemos eso. Pero mientras tanto, justamente para matar el tiempo mientras esperamos, te tengo que hablar de un producto novedoso, pero súper útil a la hora de hacer ejercicio. Y te estoy hablando de esta almohada que lo que hace es, lo pones debajo de los pies mientras estás leyendo, mientras estás descansando, mientras estás mirando Cocinemos Juntos. Bueno, pones la almohada debajo de los pies, la activas y ¿qué hace? En 20 minutos de trabajo simula 20 cuadras caminadas. O sea, mientras descansas, haces ejercicio. ¿Qué mejor que eso? Para poder conseguir tu almohada tenés que llamar a Jack al 021-522-610 o al 082-380-527 para poder hacer tu pedido. Bueno, vamos para la salsa. ¿Qué habíamos estado haciendo? Le pusimos un contacto bien fuerte con el fuego y ya vas a ir notando que el tomate como que se va haciendo puré. Es en ese punto donde bajas la temperatura. Pero otro dato importante para hacer una buena salsa de tomate, agregale sal, ¿sí? La sal ayuda también a liberar ese exceso de agua y a concentrar más los sabores. La sal es un potenciador de sabores, nunca olvides eso, ayuda mucho en todas las preparaciones. Una pizca de sal a cualquier preparación siempre, pero siempre ayuda. Bueno, en este punto ya podemos agregar la salsa de tomate, la del paquete. Y acá lo dejamos hasta el momento que vayamos a utilizar. ¿Sí? Va a ser una cocción lenta. Entonces, en ese proceso vamos a poder tener la salsa lista. Bueno, fíjate lo rápido que ya terminó el tiempo, porque tenemos la prepisa lista, tenemos la salsa de tomate que se va a terminar de cocinar y después ya es simplemente armar la prepisa, porque es cortar queso y tenemos los diferentes toppings. Yo ya me voy a armar unas cuantas y ya voy a estar mostrándotelas al volver de la pausa. Así que quédate prendido que ya regresamos. Estamos de vuelta con más de Cocinemos Juntos y antes de continuar con nuestra preparación te tengo que hablar de este producto novedoso que lo que hace es simularte 20 cuadras caminadas con 20 minutos de ejercicio. Una cosa de locos. Estaba hablando de la almohada vibromasajeadora que lo que hace es justamente generarte esto. Mientras vos estás en tu tiempo de ocio, descansando, liberándote un poquito, vos vas a poder hacer ejercicio al mismo tiempo. Comunícate con la gente de Jack y Pangao para poder solicitarlo al 021-522-610 o al 092-380-527. Vamos rápido a la cocina porque nuestra preparación está ahí, a punto de salir del horno. Yo ya mandé unas pizzas adentro, pero no voy a dejar de mostrarte cómo poder ensamblarlas. Acuérdate, la salsa que hicimos fue súper fácil. Tomate fresco, mitad tomate fresco, mitad de paquete. Y esto lo hervimos, lo dejamos cocinar un ratito para justamente generarte una salsa que tenga un poquito de rendimiento y también calidad. Entonces, me guardo esta lámina de acá y voy a mostrarte. Fíjate cómo queda la salsa. Queda con trocitos de tomate que le da una apariencia y un sabor mucho más a gusto. O sea, mientras vos vas comiendo la pizza vas a sentir trozos de tomate. Es mucho más natural, ¿sí? Entonces también para esas épocas donde el tomate está muy caro, vos ya tenés una solución para poder hacer rendir las preparaciones. Bueno, salsa de tomate. Mi consejo, nunca mojes demasiado la preparación porque ¿qué ocurre? Si vos la mojás mucho, te queda muy humedecida la masa y después te queda poco, vas a disfrutar poco la textura que puede llegar a ofrecerte. Mucho queso mozzarella, mucho. A la pizza recibe muy bien el queso en altas cantidades. Podés combinar. Ahora, a partir de acá, esto es una pizza clásica, ¿sí? Masa, salsa, queso. Son los tres ingredientes primordiales para lo que después quieras desarrollar. Todo lo que le pongas después no importa. El tema es que esta receta, estos ingredientes sean importantes. Entonces vamos a poner un poco de aceitunas. También tengo un poco de queso parmesano para poner por encima. Y un poquito de queso roquefort. Si sos fanático del queso roquefort, esto queda súper bien. Aparte tengo un poco de rúcula fresca, pero eso al salir, ¿sí? Nunca le pones en la entrada porque si no la rúcula muere en el camino, muere en el intento. Esto al horno, ¿sí? Lo mandás al horno
Acuérdate, temperatura para horno cuando vos estás trabajando pizza, al mambo, fuerte. Te estoy hablando de 250 grados si es posible y con dorador. ¿Por qué? Porque queremos que se gratine y queremos que se haga piso. En este caso, yo como metí hace un ratito nomás las pizzas, no van a estar bien gratinadas, pero sí el queso está derretido y se puede apreciar de buena forma. Fíjate acá. Ahí, de la placa nomás, ni siquiera vamos a hacer mucha presentación porque es realmente muy lindo apreciarla acá, de donde recién salió. Un poco de orégano fresco. Vamos a hacer un repaso de lo que hicimos. Primero que nada trabajamos la masa. La masa fue muy sencillo de hacerse, te di unos cuantos tips respecto a panadería. Es desarrollar la masa, levadura, sal por fuera y ir mezclando hasta conseguir la consistencia que uno busca. Después de eso, dejarla descansar 20 minutos, sacarla, desgasificar vendría a ser sacar el exceso de aire, darle forma del tamaño de la masa que vos quieras, en este caso prepizza, y directamente ya al horno. La marcás y después es desarrollar la salsa, que lo que hicimos fue mitad salsa normal, o sea, de paquete, y la otra mitad tomate fresco. Entonces tenés una buena salsa que te es mi rendimiento y también calidad. Bueno, ya está terminada, un poquito más de queso parmesano por encima y, ¿por qué no?, un poquito de rúcula fresca, que la tengo acá. Le da otra presentación a la pizza. Fíjate, vos podés tener esta masa de prepizza, vos la podés tener ya desarrollada, la podés tener marcadas y las podés congelar, ¿sí? La prepizza se presta a congelar sin problema. ¿Cuánto tiempo te dura? Y sin problema aguanta 2 meses la prepizza. Entonces vos la sacás, te vienen amigos de imprevisto a casa, vos la sacás, tenés una salsa lista, que la salsa de tomate también la podés tener preparada, 1 litro de salsa y congelada. Sacás un poquito, descongelás, te armás unas pizzas rápido y que empiece el momento de disfrutar con los amigos. Bueno, nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos. Chau, chau.